El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos una invitada especialísima, muy importante para todo México, lo que ella nos va a informar, a compartir, a comentar también la lectura que da respecto de la iniciativa ciudadana para la Ley General de Aguas, respecto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y el proceso que se va a llevar a cabo para poder analizar las 2 o 3 o 4 o todas las posturas que vengan hacia la Cámara de Diputados hasta que se llegue a un acuerdo, porque esto se tiene que tomar con calma y analizar a fondo antes de aprobar una ley. Es la doctora Judith Domínguez, profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Ambientales del Colegio de México, una institución honorabilísima en la República Mexicana, y para tomar en cuenta la voz de Judith es importante también saber qué institución está representando. Así que buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La primera pregunta es, ¿el Colegio de México le debe algo a alguien o es una verdadera institución académica independiente? Mira, el Colegio de México es una institución que lo dicen las estadísticas del CONACYT, de las líderes en materia de enseñanza pública. Es una institución pública fundada por el exilio español. Si nosotros nos remontamos a ver en qué época se fundó, hace 75 años el Colegio de México, los que lo fundaron fueron apoyados por el presidente Lázaro Cárdenas, quien pagó incluso en algunos casos a estos españoles librepensadores de izquierda, sobre todo, eran la mayoría, por eso eran perseguidos en España, para que vinieran a México. Fue una época para el pensamiento mexicano muy importante. Instituciones como la UNAM, la Casa de España en México, como se llamó en un primer término, se vieron beneficiadas, el propio país, por estas personas que llegaron, eran personas cultas, eran historiadores, pintores, poetas, era la élite pensante española que no tenía cabida en esos momentos, en el tiempo del franquismo, perseguidas, obviamente sin ningún juicio, los mataban. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas acogió no solo a estos españoles, sino también a barcos llenos de niños, los niños de Morelia, me parece que son muy famosos, y después fueron las grandes instituciones de la UNAM. Este es el Colegio de México, ¿no? Y actualmente tenemos pues a personajes que de todos los, como en toda institución, de todos los colores, si pudiéramos decirlo. Está Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, que nadie dudaría de su tendencia de izquierda, ¿no? Y que dicen lo que piensan, pero también hay, supongo yo, personas como es su libertad, ¿no? Tener cualquier afiliación política. Muy bien, sí quería poner esto sobre la mesa para que se sepa, ya que este programa llega a todo el mundo a través de internet, y que sepamos que México está dolido, preocupado, asustado, aterrado, podemos decir, y sin exagerar, verdaderamente estamos aterrados frente a esta iniciativa que hay ya en la Cámara de Diputados, un envío de parte del Ejecutivo, con una serie de propuestas, y hay algunas que no nos gustan: los trasvases de los ríos, el desplazamiento de comunidades, la compra de terrenos inmensos donde circula el agua en forma natural para llevar a las industrias, a las fábricas, a las transnacionales, ¿no? A urbanizar a toda la población mexicana. Estamos realmente preocupados, sobre todo pensamos en la soberanía alimentaria, en la productividad en el campo, en la vida de las comunidades originarias, que es tan afable, que tienen una cosmovisión todavía con apego a Dios y a la tierra, con respeto a la comunidad y a la familia, con veneración al matrimonio y a los hijos. O sea, toda esa riqueza
En cuanto les arrebaten el río y ellos ya no tengan un cauce que les permita cultivar la tierra, entonces sus relaciones humanas, que son la mayor riqueza y su mayor aporte a México, se van a perder, porque van a tener que emigrar quién sabe a dónde y fracturar a la familia. Entonces hay muchos problemas en torno al tema del agua. Estamos pensando en el ser humano. ¿Cuál es la iniciativa que mandó el gobierno a la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son las cosas que propone esta ley? Mira, yo he seguido de cerca, porque es mi campo de estudio, ¿no? Y he colaborado en varios foros, en varios proyectos que han servido o no, también hay que decirlo, para retroalimentar las dos propuestas. Y ahora te explico cómo. En la iniciativa que mandó el Ejecutivo, la más sonada digamos, en los medios de comunicación, efectivamente tiene, desde mi punto de vista, dos grandes problemas. El primero es el procedimiento. Ya ahora es una verdad aceptada incluso por la propia Autoridad del Agua, que no es el correcto. No ha sido fue ese procedimiento fast track que se pretendía, no es bueno para un bien público como es el agua, como para un bien nacional y de tanta importancia, y al cual todas las personas tienen cierta sensibilidad. Puedes hablar de petróleo y puede ser un problema grave también, como lo fue en su momento, ¿no? Una gran discusión en torno a la reforma energética, pero cuando tocas el agua, ese sí le llega a la gente, ¿no? Y entonces ahí sí estamos dispuestos a preguntar, a opinar, a cuestionar, y creo que eso es lo que está pasando, lo cual me parece bueno, porque la sociedad mexicana suele ser pasiva, al menos es lo que vemos. Ahora, el procedimiento de la iniciativa elaborada por la Autoridad del Agua Nacional y enviada y presentada por 3 partidos, aunque uno al final no haya firmado, pero fue presentada por 3 partidos, el procedimiento no fue el adecuado. No fue el adecuado, no puede, y ahí empiezan los problemas, ¿no? El segundo es el fondo del asunto, ¿no? ¿Qué propone esta iniciativa? Y eso es lo que quiero que nos digas, sí. Enlístanos lo más que puedas. Mira, ya en varios foros previos también lo había comentado. Por ejemplo, en un sector preocupado es el del agua potable y saneamiento, porque le afecta muchísimo a esta propuesta en sí misma, ¿no? En ese había comentado con algunos representantes de la Autoridad del Agua que la iniciativa, el primer problema es el derecho humano al agua, ¿cómo lo regula? La regulación del derecho humano, en mi opinión, es incompleta. ¿Qué dice la iniciativa? Y lo había dicho previamente, es incompleta en el sentido de que no cumple los parámetros de la Observación General 15. No hay una estrategia, no hay medidas progresivas previstas explícitamente. La Observación General 15 enlista 50 y tantos puntos que hay que ir viendo detalladamente para decir casi como un checklist. ¿Cumplo este? Sí. ¿Cumplo este? No. Y entonces, cuando tú vas haciendo esa revisión, no es tanto, se queda a la mitad. Entonces, este es uno de los principales problemas y el más importante, porque la Ley General de Aguas, a que viene obligada por el Cuarto Constitucional, habla de regular el derecho humano, no la administración de las aguas. Ese es otro artículo, ese es el 27 constitucional, y ahí sí le corresponde, porque la Constitución lo dice, la administración de las aguas la tiene la Federación, y hoy mismo la Federación la representa la Comisión Nacional del Agua. No quiere decir que es la propietaria, eso también a veces se entiende equivocadamente, ¿no? Por algunos actores sociales. Bueno, entonces si es la Federación, es la propietaria y es la que decide. Y de ahí han venido, lo hemos visto en el pasado, decisiones muy cuestionadas como concesiones que se otorgan, diciendo, bueno, si yo soy la administración del agua, puedo dar una concesión aquí que mi decreto de disponibilidad dice que existe agua, la doy, y ahí tenemos un problema, el de los masaguas, sin tener quizá, y el de los yaquis. El de los yaquis puede ser otro, sin tener quizá la sensibilidad de mirar el entorno. Ese es uno de los principales
efectos quizá de la iniciativa, porque mira, yo he escuchado, también he seguido muy de cerca cómo va el análisis, ¿no? mediático de esta Ley General de Aguas. Porque efectos de investigación es muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los actores sociales que están interviniendo? No son todos, ¿no? Hay muchas voces que no se han pronunciado, sectores gubernamentales, sectores legislativos que tendrían algo que decir y todavía no dicen nada, iniciativa privada quizá también, ni siquiera todas las universidades. Entonces, hay que ver, a efectos de análisis es interesante. Claro, porque hemos sido los medios de comunicación los que, haciendo empatía con el sentir de la población en general, estamos dando difusión a este tema y analizándolo, ¿no? A lo mejor hay muchos intereses creados, hay un nudo ahí de intereses creados, tan es así que con ley o sin ley, ¿no? Con esta nueva iniciativa que presenta el Ejecutivo o con la nueva que presenta también la sociedad civil, independientemente de eso, ya nos han venido despojando del agua. Tenemos el caso de los Mazaguas, tenemos el caso de los yaquis, están trasvasando ríos de manera arbitraria, ¿no? Con agua decide, luego vienen los reclamos, incluso interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manda a cerrar la llave para que no se siga trasvasando el agua de un río, y con agua se pone a chiflar, hace como que no ve y sigue trasvasando el agua en favor de industriales, de transnacionales. Así te lo planteo. Entonces, si eso se hace no teniendo una ley adecuada, ahora que intentan tener una ley y que nos suena privatizadora, ya tú nos vas a explicar y decir o poner en nuestros sitios si es que estamos siendo exagerados, una iniciativa que nos suena privatizadora. Pues no, estamos muy alarmados. Por eso te pido que nos enlistes. Mira, la iniciativa del gobierno plantea esto, esto y esto. La iniciativa de la sociedad civil, ¿y quiénes son ellos? A los que le llamamos sociedad civil, que están presentando una nueva iniciativa. Propone esto y esto y esto, porque entiendo que hay realmente puntos de oposición total, absolutamente contrarios. Vamos a un corte y regresamos. Con estas dos listas que nos interesa mucho saber y si es realmente privatizadora o no, hay que entenderlo. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y sí, realmente nos preocupa porque las autoridades mexicanas, la institución encargada de parte del gobierno federal para administrar el agua en México es Conagua, y Conagua se ha mantenido al margen de todos los problemas, ha autorizado un montón de cosas que no debió haber autorizado y desde hace años no ha habido quien le ponga un alto a Conagua. Más bien ha estado muy vulnerable y manipulada bajo los intereses del gobierno federal, los gobiernos locales, en asociación con negocios con empresas transnacionales. Entonces Conagua está así bajo presión y claro, ¿quiénes son los funcionarios de Conagua? Gente buena, son geólogos, son biólogos, hidrólogos, maestros en ciencias del mar, maestros en ciencias del agua, futurólogos, científicos futurólogos que son los que te plantean las posibilidades del futuro según la evolución y el ritmo de todo el universo, etcétera, ¿no? Bueno, es gente buena, investigadores y científicos, pero sometidos bajo los intereses de el gobierno federal o gobierno local con negocios que tienen con empresas transnacionales. Así está la cosa, o al menos así se ve, ¿no? Ahora hay una iniciativa de ley para la administración del agua en México y que bien adviertes, lástima que no es para garantizar el derecho humano al agua, sino para administrar el agua y el ser humano no cuenta. Así lo veo. Ahora tú dinos, más fácil la cosa, dinos qué dice esa iniciativa del gobierno, qué dice la iniciativa de la sociedad civil y cómo las juntas. Mira, la iniciativa gubernamental regula 2 artículos constitucionales, según la propia exposición de motivos. El 4, que habla de derecho humano, y el 27 de administración de las aguas. Es una combinación un poco complicada, porque el 4 te pide que intervengan los 3 órdenes de gobierno y el 27 habla de la exclusividad de la federación. Entonces, ahí ya, para poder, no es que sea imposible, se puede regular en una ley general de aguas en términos de técnica y de simplicidad y de claridad para que cualquier persona entienda una ley, que ese es el objetivo de una ley. La intención es buena, que no haya 2 leyes de aguas como hace 3 años se discutía. Bueno, dejemos la ley de aguas nacionales, que ahí sí quisiera hacer una precisión. Mira, es una ley que tiene problemas, la vigente, la ley de aguas nacionales que se reformó en el 2004 tiene problemas. Pero el principal es la implementación, no es que esté tan mal lo que esté ahí planteado, habla de gestión integral de recursos hídricos, lo cual es correcto. Ahora, que no se haya hecho, ahí está el problema, que no se haya hecho correctamente, ahí también hay un problema, que sea excesiva con tantos artículos que te pierdes al leerla, también es verdad, ¿no? Pero y que no autoriza concesiones. No, eso también. Es que tiene que haber concesiones. Es la única, la propia Constitución lo dice, la manera en que se usa el agua en México, hasta que no cambie la Constitución, eso es así. Otra cosa es en qué condiciones das la concesión, pero la manera en que un particular, cualquiera que sea, iniciativa privada, sociedad, ONG, porque hay también concesiones para organizaciones sociales cuyo fin tienen proteger el ambiente, por ejemplo, ¿no? Es el uso ambiental. Entonces, pero la única manera de usar el agua ahora mismo que permite la Constitución de 1917 es a través de una concesión que otorga el Ejecutivo Federal. Se le ha encargado la misión al Ejecutivo Federal. Entonces, que no sea correcto que ahora estemos en el 2015 cuestionando si esta es la manera, es otra cosa, pero es lo que está ahora y desafortunadamente, nos guste o no, es el marco constitucional. Por encima de eso, por eso es que se presenta una nueva iniciativa. Claro, estaríamos violando o actuando fuera de la ley, ¿no? Y tiene consecuencias. Entonces, ahora, en México el problema ha sido, no solo en materia de aguas, la implementación de una ley. Tenemos leyes, muchísimas, buenas, malas, pero no llegan a aplicarse. Ahí está el principal problema. Ahora,
que se pretendía corregir con una ley general de aguas, aprovechando que el cuarto pedía una ley general de aguas, decía, bueno, pues metamos ahí una reforma a la administración de las aguas. Entonces, ¿en qué consiste la primera parte de esta ley de esta iniciativa más bien gubernamental y de los 3 partidos políticos? En eso quiero insistir. ¿Qué son también. cuáles? Dilos. ¿Qué son? La presentaron y está ahí el PRI, el PAN y el PRD. Los 3 juntos presentaron esta iniciativa. Entonces, si nosotros vamos a ver qué tipo de gobierno tenemos representativo, parecía que estaba cumpliendo la legitimidad de la mayoría, no digo de todos los partidos, ¿no? Pero había representatividad si ellos la presentaban, porque ellos son depositarios así lo decidimos en el voto, ¿no? Entonces, ellos son, nos guste o no, podemos cambiarlo, pero así es como ahora mismo. Entonces, presentada, tiene una parte de derecho humano, que como te decía, tiene unos problemas en mi opinión, y la otra es la administración. En la parte de derecho humano, ¿qué dice? ¿O qué no dice? Repite lo del cuarto constitucional. Eso es repite, y ahí hay algo que yo también quisiera señalar, el meter el 115 constitucional también provocó conflictos a la hora de redactar y de hacer coherente esta ley, porque expresamente se dice vamos a regular cuarto y 27, sin embargo cuando tú la lees está el 115, que ese es otro problema, porque ahí tienes que ir con mucho cuidado respetando la autonomía municipal. Mira, hay un problema de fondo también. Los municipios y sus organismos operadores son ineficientes. Lo dice el INEGI, lo dicen los investigadores como Enrique Cabrero, que es director del CONACYT, tiene varios estudios donde muestra, no en términos de agua, demuestra que los municipios son no solo el eslabón más débil, el orden de gobierno más débil, no tienen dinero, no tienen capacidad, y sin embargo el 115 constitucional, por una reforma que se hizo en el 89, les encarga toda la prestación del servicio público. Entonces, de entrada, ¿quién está obligado, en primer lugar, a garantizar el derecho humano? El Estado, pero en primer lugar el municipio, porque es el directamente relacionado con el ciudadano. O sea, tú como persona tienes un problema de agua en tu casa, en tu colonia, ¿a quién vas? No vienes a Conagua, en primer término, vas a la delegación, al municipio, y te quejas. Entonces, es una carga que ahora mismo muchos municipalistas se cuestionan si es correcta, si deberíamos seguir con ese esquema, pero ahí hay otra limitante, hasta en tanto no cambie en la Constitución esa redacción, son ellos. Entonces, ahí en la iniciativa gubernamental que se pretendía, pues suplir al municipio, dice, bueno, pues vamos a regular todo el servicio público, le vamos a poner obligaciones. Para mí eso es un viso, tiene muchos visos de inconstitucionalidad. A ver, ¿la intención sería poner una oficina de Conagua en cada municipio como la tenemos de la Comisión Federal de Electricidad? No, no lo creo, no tiene capacidad. O sea, no sé cuál sea la intención de Conagua, ¿verdad? Pero esta sería una buena posibilidad. No tiene la capacidad humana. Mira, ¿sería pedir algo imposible? O que lleva su periodo, unos años en implementarse y contratar recursos humanos calificados. Mira, ahí hay en el subsector agua potable y saneamiento, esto es dentro del campo de derecho humano al agua, ¿sí? Es lo que está detrás y eso es lo que hay que ver, o sea, por supuesto que es muy importante garantizar el acceso al agua a las personas, muy importante, o sea, eso pide el cuarto y para eso tiene que ser la Ley General de Aguas. Ahora, hay que ver cuál es la complicación, no es una justificación, pero ¿qué tan complicado es? ¿Cuánto me cuesta? ¿Quién ha hecho ese análisis? Yo quisiera saber si alguna de las dos iniciativas ha hecho ese análisis de cuánto cuesta, lo dudo porque yo estoy en ese tema directamente. ¿Cuánto cuesta llevar agua a una casa? Porque no es que te den el agua y que te pongan allá afuera la pipa, no. Como parte de la dignidad humana y de la seguridad humana que todos tenemos, a la que todos tenemos derecho, el agua te tendría que llegar a tu casa. Ese es el servicio público. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuánto pagamos por el agua como sociedad? O sea, aquí, y eso también es importante, hablando de derecho humano, ¿cuál es el rol de cada actor social? Conagua tiene su responsabilidad, los estados tienen la suya, los municipios, pero la sociedad también. Y cuando tú ves los datos
que yo creo que hay investigaciones del propio CONACYT. No quiero ser tendenciosa, quiero poner datos, o sea, sobre la mesa, argumentos defendibles. Hay investigaciones que dicen que no estamos dispuestos a pagar por el agua, ¿no? Eso sería, en términos periodísticos, para mí algo muy importante que lo dijeran los medios. Una encuesta afuera, ¿está usted dispuesto? ¿Paga usted por el agua? Y vamos a ver, ¿ha visto usted su recibo de agua? Porque eso es derecho humano al agua, realmente. Ese es el contenido del derecho humano. ¿Cuánto paga usted por el agua? Yo, por ejemplo, tengo una subvención, como la mayoría de todos en México, de 50, 30, 70%, lo vemos. Entonces, usted debería pagar 1,000, paga 300. Entonces, mira, hay muchas cosas que hay que Eso es importante, revisar. pero Sí. creo que ahora lo que más nos está preocupando es el tema del desplazamiento de comunidades donde hay fuentes de agua naturales, ríos, lagunas, etcétera, y que esta nueva iniciativa del gobierno está contemplando la posibilidad de expropiar esos terrenos para poder dar concesiones libremente y trasvasar los ríos, tantos cuantos quiera trasvasar, y hay consecuencias gravísimas de tipo social y de productividad en el campo. Entonces, este es el tema, más que el pago del agua. Yo creo que todos estamos dispuestos a pagar el precio justo de cualquier cosa, el precio justo. Pero el que México pierda su soberanía, toda vez que esta iniciativa del gobierno tiende a expropiar el agua de comunidades originarias, no estamos dispuestos. Entonces, sí, por eso insisto mucho en que nos aclares este punto. ¿Qué dice la ley? Los puntos más fuertes y qué propone la sociedad civil. Y no hemos llegado a tu respuesta, pero se nos va el tiempo y sí necesito tu respuesta. Vamos a suprimir este corte y a continuar platicando. Administración de las aguas, la segunda parte de la ley, sería es derecho humano, administración de las aguas. Mira, tiene cosas para mí rescatables, la iniciativa gubernamental, como el monitoreo de las aguas. El monitoreo y la medición. Ahora mismo no se mide. Hay un problema, el propio Programa Nacional Hídrico reconoce que aquí hay una situación de ingobernabilidad del agua. La autoridad no está presente donde debería de estar, no tiene suficientes inspectores, no aplica sanciones ejemplares. Eso lo dice el Programa Nacional Hídrico, eso ya es un reconocimiento de que hay un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a solucionar? La ley es un instrumento, hay más. En administración de las aguas, las cosas buenas serían la medición. Le toca a ellos. Si ha sido un problema que no se mida, es de la propia autoridad. También hay que verlo en sus 3 niveles. Y la ley lo contempla, la iniciativa de ley. Contempla la medición. La iniciativa de ley. Mete otros temas como que no están en la anterior y que hacen falta. Gestión de riesgos hidrometeorológicos. Muy bien, también, ¿no? Creo. Ahora, si tú lees la iniciativa gubernamental, todos los temas importantes que están discutiéndose y preocupando en el ámbito internacional están. Ahora, el problema es cómo los redactaron. Ahí que da lugar a confusiones que a lo mejor muchas opiniones autorizadas han dicho, a lo mejor ni entienden qué querían decir con esto. Por ejemplo, el trasvase, regulación de trasvases. Yo soy de la opinión que debes decir algo sobre un artículo, si quieres 2, sobre los trasvases, no para permitirlos, no para incentivarlos, sino como última opción. Es decir, tienes que tener muy claro qué quieres, cuál es primero el enfoque y la idea de administración que tienes de las aguas en México. Es decir, va a ser protectora, preventiva. Eso no se ve en la iniciativa. Pero se entiende, muy difícil. Pero se entiende claramente que es comercial, empresarial, es economía neoliberal, se entiende que está escrita desde un espíritu de una economía neoliberal que ha empobrecido al mundo entero, a la mayoría de la población de este planeta, y que va en beneficio de unos cuantos. Entonces sí es una ley que asusta, que aterra, que enoja. Ahora, ¿qué propone? Enoja mucho. Ahora, ¿qué propone? Y es peligroso. Sí. ¿Qué propone esta otra iniciativa de la sociedad civil? ¿Y quiénes son aquellos que están involucrados, que se han sentado a escribir esa nueva iniciativa? Mira,
La iniciativa, quiero terminar la idea del trasvase porque sí, no me gustaría que se quedara corta y después se interpretara muy erróneamente bien. lo que, me parece lo que estoy diciendo. Mira, en todas las leyes del mundo de aguas hay alguna previsión sobre el trasvase para prohibirlo, para permitirlo, pero tienes que tener algo, porque si no dices nada, entonces ¿qué pasa? Que se da concesiones, como hemos visto ejemplos aquí o en Latinoamérica, veladas, una concesión que en realidad es un trasvase y que ya está provocando problemas también de inconformidad en el país. Entonces tienes que decir trasvase, hay ciertos principios en derecho de aguas, ¿no? Es excepcional cuando ya no tienes ninguna opción. Y hasta cierto porcentaje claro, del fluir del agua. Ir diciendo, y si tú buscas eso en la propuesta de Conagua, no está. Ese es el error, pero de que debe haber una mínima y clara regulación de principios de cuándo excepcionalmente puede haber un trasvase y hasta qué punto, cuál es la compensación ambiental, porque debe haber, y económica, es decir, tú como última opción, que en una situación grave, no podemos negar que estamos en una región con una problemática de agua grave y que es mentira también, creo que hay que decir las cosas claramente, y que es mentira que la sociedad somos buenos en sí mismos y que somos egoístas todos, ¿no? Todos tenemos intereses, se llame sociedad, iniciativa privada, gobierno, entonces, y el agua confluye en esos intereses. Si hay un tema que representa poder y conflictos de intereses, es el agua. Entonces vamos a cuidar. Hoy en día. Porque lo natural en el ser humano, cuando todavía pensábamos como personas, cuando todavía nos amábamos y nos compadecíamos unos de otros, era llegar y tocarle tú ibas caminando por las calles, jugando, fatigado del sol, después de ir a los columpios, le tocabas a cualquier persona, me regala un vaso de agua, ay claro, te regalaban, ahora te venden botellas de agua, ¿no? Entonces, hoy es cuando ha cambiado la mentalidad y se nota el uso que le damos al agua es termómetro de la forma de pensar y de sentir la vida. Y a otros recursos. Y a otros recursos se ha perdido. Pero ya con el agua es el colmo. Claro. El agua era abundante y gratis para todos, ¿no? Ahora, el tema de potabilizar el agua, de hacerla llegar a todos lados, de no arrebatársela a los campesinos ni a los indígenas, ¿no? De no disminuir la productividad en el campo por la industrialización con el uso del agua, bla, bla, bla. ¿Qué propone la sociedad civil? Yo supongo que son esos los puntos que está... Esa es la otra propuesta. Regula el derecho humano también. Ahí, por ejemplo, hace 3 años el Colegio de México sacamos un libro que era el monitoreo social del agua potable y saneamiento, y proponíamos una Contraloría Social del Agua como una propuesta. Hace 3 años es un proyecto que hicimos con Indesol. A estos foros que hicimos previos vinieron muchos integrantes de la iniciativa ciudadana, discutieron con nosotros esa propuesta y a mí me parece que parte se retoma ahí porque hablábamos de una Contraloría Social para los servicios públicos. Qué bueno, y la retoman en su propuesta. En mi opinión, hay algo ahí. Seguramente algo ahí, entonces, que sí. Me parece adecuado, te digo que yo no soy crítica radical de la propuesta ciudadana, tampoco, porque tiene cosas rescatables. Creo que el centralizar la participación social en la gestión del agua es importante y esta es una de las propuestas que tienen. Ahora, me parece también que va al extremo. Creo que radicalizar, el ponerse en extremos y radicalizar siempre opiniones, posturas, no es bueno. Siempre el óptimo para gobernar, que eso es gobernanza, es encontrar un equilibrio. Después, nunca va a ser la mejor opción, eso es gobernanza, nunca es el óptimo, es decir, consenso. Tú que negociamos, deliberamos, discutimos, ¿a qué acuerdo llegamos? No va a ser quizá, ojalá que así lo fuera, el que tú querías o el que yo quería, pero estamos de acuerdo y quizás cedimos un poco. Entonces, y que a todos nos vaya bien. Claro. Entonces, eso es respecto del proceso. Pero ¿cuáles son los puntos que propone la iniciativa ciudadana? En la iniciativa ciudadana yo creo que el corazón es modificar los consejos de cuenca. Tiene varios puntos, ¿no? Pero ahí es donde la administración de las aguas pareciera que da un giro radical
no de 180, de 360 grados, y dice, y ahora la va a administrar el Consejo de Cuenca, que representa a la sociedad. Yo no sé si un Consejo de Cuenca representa a la sociedad. Efectivamente representa a los usuarios y a organizaciones sociales. Efectivamente puede articularse un mecanismo, no es imposible, pero cuesta, lleva sus años, necesitas una sociedad preparada para participar y ceder y escuchar y conversar. Eso, no sé si somos esa sociedad en términos de agua, si somos ahora mismo esa sociedad dispuesta a escucharnos y a ver, ¿tú qué dices? Puede que ninguna, hasta ahorita que yo sepa, ni el gobierno o los redactores, para no generalizar, los redactores de la propuesta gubernamental o los redactores de la propuesta ciudadana, se han acercado para decir, oye, podemos intentar siquiera conversar y ver si tenemos algún punto de acuerdo. Estamos en posturas opuestas. Otra vez es el proceso, claro. Pero yo te pido que nos enlistes, que a reserva de que la leeremos al detalle, ¿qué dice la iniciativa ciudadana? Mira, derecho humano, obviamente, no quiero volver a repetirlo, están ahí algunas cosas donde la sociedad tiene muchísima participación. Consejo de Cuenca que se vuelven dice ahí una palabra, cogestor, más bien administrador, si tú la ves también en contexto, el administrador de las aguas. Y sí habla de seguridad alimentaria como principios de la ley, tiene muchas cosas. Habla de no trasvase de los ríos, de no desplazamiento de comunidades. Pero ¿qué pasaría cuando tienes una grave sequía? Puede ser por un problema que no administraste bien en el pasado. Efectivamente, y esta es la consecuencia. ¿Qué pasaría si no te queda opción y en ley tú pusiste prohibido el trasvase? Bueno, llevan años proponiendo desaladoras de agua. Llevan años proponiendo desaladoras de agua. Llevan años también proponiendo el Plino, que es una interconexión de varios ríos de todo el noroeste del país, que abastecería de agua a la zona más seca de la República Mexicana, sin privar a nadie del agua. 50, si nunca ha pasado. Pero es algo que es un estudio a fondo de una solución perfecta, casi perfecta. Pero yo no he escuchado que lo hayan retomado. No lo han retomado. Esta administración ni la anterior, y también, mira, siempre etiquetamos con razón. Yo no voy a defender a la Comisión Nacional del Agua ni al gobierno, soy crítica de muchas cosas, ¿no? Como gente pensante que soy, mira, pero si tú te cuestionas que con agua, ahora, como tú bien decías, es un partido, pero el sexenio pasado era otro partido y también había problemas. Entonces, estamos en desacuerdo no con el partido, creo, sino con el modelo de gestión que arrastramos desde el 92. Entonces, remontémonos al 92. No sé qué partido estaba, no sé si era la tendencia neoliberal, quizás sí, ¿no? Estaba la tendencia y quizá eso se imprimió. Paradójicamente no se imprimió, fíjate, estaba una tendencia neoliberal en términos económicos, pero eso no lo refleja la Ley de Aguas Nacionales vigente. Entonces, veamos, está bien, hay un problema. Yo no quisiera hablar para no radicalizar, de si el partido lo hace mal, de si la autoridad es mal. Hay un problema de gestión que este gobierno, que este Estado, ahora mismo, el que está electo, tiene que resolver. Ahora, ¿cómo lo está resolviendo? Quizá no de la mejor manera. Voy a volver a la iniciativa ciudadana para no desviarme. La iniciativa ciudadana tiene, para mí, lo más rescatable es su listado de principios, seguridad alimentaria, que no está en la otra. Ese es un problema, ¿no? En la gubernamental, por hacer un poco la comparación, lista principios que a veces no son principios, causas de utilidad pública, ya son cuestiones muy jurídicas, es decir, que te pones a analizar y dices, esto no es utilidad pública, esto es interés público, entonces lo puso en la lista equivocada. Entonces parece que no hay una buena comprensión de lo que significa el derecho de aguas, en primer lugar, y luego un conocimiento de la problemática del agua en el país. No es si tú desde tu escritorio haces una ley y pues difícilmente vas a reflejar lo que pasa afuera, ¿no? Afuera. ¿Tú crees que fueron mexicanos los que escribieron la ley de parte
del gobierno federal? Claro que sí. ¿O fueron norteamericanos que le mira, dijeron, mira, te mando esta ley, la traduces, la presentas a tu Cámara de Diputados porque se trata de que tu ley beneficie a Estados Unidos y todos los negocios que tenemos los empresarios con México? No, ¿Qué te parece? No lo creo. Mira, yo te lo pregunto un poco que... de manera sarcástica o agresiva, porque sí estamos muy, muy espantados por las cosas que dice esa ley. Mencionabas desalación, por ejemplo, como si fuera un problema, como si fuera una solución equivocada. Para otros países, es que yo creo que hay que contextualizar muy bien. Yo quisiera que opinara alguien del norte del país, que no tiene agua, que no tiene agua subterránea, o la que tiene ya es salobre, que no se puede usar, que no tiene ríos, que le dijeras que están prohibidas las desaladoras también, cuando es la única opción para tener agua potable. Quisiera, porque estamos discutiendo en el centro, con nuestra visión Nosotros del centro. Hemos entrevistado a Sonora, hemos entrevistado a Chihuahua. No, pero están en el centro, no están donde... Sonora y Chihuahua nos están diciendo que las desaladoras de agua, también lo ha dicho Greenpeace muchísimo, lo ha dicho el SEMDA muchísimo, representando a lugares en todo el país. Han logrado parar la obra esta turística de Cabo Pulmo, ¿no? Pero Cabo Pulmo es otro tipo de obra, no son desaladoras. Pero iban a quitar el agua. O sea, lo pararon porque en tanto que no se decida la desalación de agua y traer agua de mar a las ciudades, no quieren que haya ninguna obra, ningún desarrollo que esté absorbiendo el agua de las comunidades originarias. Correcto, es correcto, pero claro. Mira, pero si tú ves, para algunos, yo que estuve trabajando en agua potable y saneamiento en el norte del país, en Baja California, las dos Baja Californias, no solo los gobiernos municipales, que te digo son los que tienen el problema, no sé de qué color son, no sé de qué color son, pero tienen el problema de que llega el ciudadano y le cierra el municipio y dice, quiero agua. Tiene razón el ciudadano en exigir el agua. Ahora, ¿en qué problema? Tienes que ver qué tiene que hacer ese municipio cuando no tiene río. No hay otra opción que la desalación. Te voy a poner un ejemplo que... ¿Y por qué México no acepta la desalación? No se ha planteado como opción, no es que no lo acepte, no planteado, pero no se ha recibido el planteamiento. ¿Esta iniciativa ciudadana no lo pone? No lo pone. Fíjate, esa es una omisión. Habría que decirles, oye, antes de presentar tu iniciativa, agrega lo de la desalación de agua. Recuerda lo del plino, agrega lo del plino, ¿no? Bueno, ese programa ha sido muy cuestionado, es traer agua del sur. Eso es un trasvase, no hasta el norte, es desde Nayarit. Bueno, pero Nayarit, es un Durango, entonces Sonora, seamos coherentes, Chihuahua. Es el plino. Plino es un trasvase, un mega trasvase. Es una interconexión. Bueno, pero sin privar. Traer agua de una cuenca a otra, eso se llama trasvase. Entonces es llevarla con una gran infraestructura, por eso no ha pasado, porque es costosa, porque cruza no sé cuántos estados, porque 5 estados, pero garantiza, o sea, está hecho el plan. ¿Prohibimos o no los trasvases? No, pero en este caso garantiza el abastecimiento de agua riquísimo para todo el noroeste del país. Eso es un plan solidaridad, ese es el principio de solidaridad en términos de agua, que debe reconocerse como última opción, cuando no hay otra. Mira, te voy a poner el ejemplo de España y el trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro pretendía traer, yo sé que hay muchos, porque son amigos míos, también las personas que defendieron el trasvase de Ebro en términos, se opusieron más bien al trasvase del Ebro en términos jurídicos y en términos sociales. Conozco a los dos líderes del movimiento y que en cierta manera han seguido la iniciativa ciudadana y menos de cerca la otra, la gubernamental. Y algunas de sus ideas están ahí, subyacen, no es que hayan escrito la ley, pero sus ideas subyacen, lo cual me parece correcto. Mira, el trasvase del Ebro en el 2000, yo vivía en España, yo trabajaba en España y lo conozco, puedo hablar con conocimiento. Y la participación ciudadana fue grande, se opusieron, hicieron marchas, se pararon ahí frente. ¿Cuál fue la opción contra el trasvase? Efectivamente era... ahí, si tú cuestionas, había solidaridad, una región del sur que necesitaba agua, pero bueno, necesitaba para desarrollo turístico. Ya tenemos un problema, no era para consumo humano ni para la agricultura, era para desarrollar turísticamente cierta región. Y si tú miras como país,
España, ¿qué representa? ¿Cuál es su fuente de ingresos? El turismo. Era válida, a lo mejor era válido en términos económicos. En términos ambientales iba a provocar, según dicen los expertos, un problema ambiental irreversible. Entonces, contra el trasvase, ya aprobado en una ley, se habían dado concesiones, todo se vino atrás. El gobierno tuvo que indemnizar a las empresas que ya habían ganado con mucho dinero, ¿no? Entonces indemnizó. ¿Y cuál fue la opción? La desalación. La desalación. Entonces, otra cosa es, el problema no es la solución de si el trasvase, la desaladora o la gestión comunitaria. El problema son las reglas que tú pongas para que tenga lugar eso. Eso es derecho y eso es la ley, y eso no lo vemos claro en ninguna de las dos iniciativas. Pues entonces habría que agregarlas. Claro. Ya se presentó la iniciativa de manera oficial, ya aquí está el documento ante la Cámara de Diputados de parte de la ciudadanía. Sí. Ya, sí, sí. Ahora, se puede mandar todavía otra iniciativa, ¿no? El Colegio de México no va a mandar un documento. No es nuestra labor, y eso, mira, creo que me parece adecuado de nuestra institución. Nosotros hacemos investigación, cuestionamos, analizamos, debatimos, reflexionamos, podemos hacer propuestas de mejora, pero no somos legisladores, ¿no? Ni queremos ni mandar iniciativas. No creo que no es nuestra... No es la intención, creo yo. Pero sí puedes hablar con sociedad civil y decirle, Eso oye, sí. a tu iniciativa le faltan estas Eso dos sí, cosas, desaladoras de agua y retomar el plino para verificar que en verdad es una gran propuesta científica, ¿no?, de administración del agua y que no afecta en lo más mínimo a ninguna comunidad de las cuales están haciendo los trasvases. Es que es un plan, mira, nos lo explicó el experto, el diseñador de este plan Plino, y nos dijo, el problema es que por no haber hecho el gran plino, están haciendo pequeños trasvases de un río a una ciudad y sí están despojando de agua a las comunidades rurales. En cambio, el plino garantizaba el agua para todas las comunidades rurales y al mismo tiempo hacía llegar. Ahora, ante el plino, por supuesto, es mejor la desaladora de agua, obviamente. En ciertas regiones, claro, en ciertas regiones donde está bajo ciertas condiciones, claro, también, ¿no? Y sobre todo donde hay mar, obviamente, claro, donde el mar es próximo. Pero bueno, ahora que ya tenemos estas dos iniciativas, ¿cuál es el proceso que se va a llevar a cabo en Cámara de Diputados? ¿Cuándo es que se va a aprobar una u otra o las dos de manera entrelazadas? Mira, lo que yo veo es cierta confusión también en el Poder Legislativo. Pareciera que como que explotó algo que estaba latente, ¿no? Hay muchos conflictos por el agua, unos visibles y otros latentes, y de pronto todo se conjugó ante esta propuesta gubernamental y salieron a la luz muchas cosas, más las que quedan, ¿no? Más las que quedan por salir. Ahora, ¿cómo veo en la Cámara Legislativa que se va tramitando? Ayer, por ejemplo, hubo un foro en la Cámara de Senadores de la Iniciativa Ciudadana para discutir esta propuesta, ¿no? Me parece que eso se debió haber hecho desde hace 2 años, ¿no? Pero ninguno lo propició, ninguno, quiero decir, del gobierno o de los poderes, el Poder Legislativo o el Poder lo propició adecuadamente, ¿no? Entonces, aun cuando alguna comisión de la Cámara de Diputados sí hizo algunos foros, eran foros bastante restringidos en el sentido de mediodía. Yo estuve en algunos de mediodía, opinamos y nunca hubo discusión, nunca hubo debate. Eso es lo que está faltando. Entonces, eso es un proceso que ya veo en la Cámara de Diputados, donde la iniciativa ciudadana se está presentando qué es lo que dice, se está socializando, digamos, ¿no?, entre más legisladores. Ayer mismo también estaba convocada en la Cámara de Diputados unas audiencias públicas. No he leído la convocatoria, pero alguien me comentó que era un poco tortuoso llegar a presentar una solicitud. No lo he visto, no podría decirte, ¿no? Pero hay una convocatoria de audiencias públicas. Ahora sí parece que se abrió el Poder Legislativo a discutir el tema, ¿no? En la propia Conagua supongo que tendrán sus discusiones. Yo esperaría que tuvieran al interior sus propias discusiones para ver reflejadas todas las opiniones. En el foro que hicimos en el Colegio de México la semana pasada, con motivo del Día Mundial del Agua,
invitamos a la iniciativa ciudadana, invitamos a Conagua a presentar como un foro, ¿no? Es un foro que siempre se propicia la discusión ahí. Y no fue ninguno de los dos. Entonces, qué barbaridad. Entonces, mira, yo qué barbaridad. No, es que eso entristece. Cuando si ya sus iniciativas asustan, ahora su omisión a este tipo de reuniones. Pero también de la ciudadana, o sea, yo los invité personalmente para que vinieran y era un foro para exponer, vamos a ver, yo creo que esto, no sé, puede ser por muchas razones, ¿no? Pero creo que era una oportunidad de decir, y en un lugar queremos diálogo, entonces, a ver, propiciemos el diálogo. Y se ausentaron ambos grupos, tanto... Entonces, mira, obviamente fue un foro de discusión académica principalmente. Nunca faltará que haya opiniones de todo tipo, ¿no? Como ahí está la versión estenográfica que se pondrá completa, íntegra en la página del colegio, donde tú podrás ver distintas opiniones. Eso fue bueno, ¿no? Y además propuestas, análisis. Se dijo, por ejemplo, por uno de los ponentes, las dos propuestas mayoritarias o principales, digamos, que están ahora en la Cámara de Diputados, tienen visos de inconstitucionalidad. Las dos. Y lo dijo un experto en Derecho, ¿no? Entonces, hay que focalizar ese punto, claro. Entonces hay que ver en qué puntos está la inconstitucionalidad en ambas, qué rescatable. Ahora, tampoco sería partidaria de decir, porque sería como una de las soluciones más fáciles, pues vamos a unir y cortar y pegar, porque no, son dos enfoques distintos. Y además, ¿no? Si son inconstitucionales, pues en algunos puntos, en no algunos en todo, puntos, ¿no? Entonces, el decir, cuando tú tienes una propuesta aquí, en un extremo y la otra, y que dices, quiero unir y voy a cortar de aquí, no va a salir nada bueno. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mira, ya como una de las propuestas que salieron en este foro era, pues, a ver, iniciemos. El cuarto, ¿qué pide? Pareciera irse atrás, pero a veces quizá el dar un paso atrás, el tomar aire, te hace avanzar más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pide el cuarto? Regular el derecho humano. No dice la administración de las aguas, que luego lo necesites también, pero a lo mejor puede ser un paso posterior, que eso requiere, eso sí, sentar a los expertos, a los ingenieros, arquitectos, no, mira, no es una hidrólogos. cuestión de expertos, es una cuestión de intereses, y eso es lo que no terminamos de entender. Están los expertos, son necesarios para que nos digan por aquí, por allá, pero el agua, finalmente, tienen que sentarse los intereses también. Quiero decir también, siendo realistas, ni uno claro, ni otro, no nos vamos a excluir, tienen que estar, y entonces ahí vamos a ver cómo le afectan, tienes que decir cómo, si no hay agua, si tú te acabas, porque la propuesta gubernamental pareciera que tiene ahí un viso. Mira, lo que muchas veces comentan de si es privatizadora, de si desplaza comunidades. Tú lo buscas, en ninguna parte lo dice, en ninguna parte lo dice. Pero queda implícito. Ahora, son efectos por la amplia discrecionalidad, pueden ser efectos o no, por la amplia discrecionalidad que hay. Exactamente. Puede o no, pero como no lo sabemos. Pero como lo hemos visto, claro, como lo hemos vivido, como les han quitado a 1 millón de habitantes del río Yaqui el agua para llevarlo a 18 empresas transnacionales de Hermosillo, con y sin ley. Sí. Entonces, al garete, de manera improvisada, solamente ahí, para beneficiar negocios locales, de un gobierno local con empresas transnacionales que se instalan allá. Entonces dice, si eso va a pasar en todo el territorio nacional, ya avalado por una ley, qué espanto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso, ¿cuánto tiempo nos queda en meses para seguir hablando con la Cámara de Diputados antes de que apruebe algo que haga que México sea un país de nadie? O de otros, sea un país de otros y no de los mexicanos. ¿Cuánto tiempo tenemos para seguir hablando con los legisladores? Yo diría, ¿cuánto tiempo nos queda para tener una buena ley de aguas que resuelva la problemática del país en primer lugar y que instaure una administración tendiente a la protección de los recursos hídricos, a la prevención de riesgos? Es diferente, ¿no? Yo que sí quisiera ser más concisa en las propuestas, ¿no? Y en las palabras. Necesitamos una buena ley de aguas, ¿sí? Entonces, que sea aceptada socialmente también,
también. Sobre que todo. sea opinada por expertos, también no lo podemos negar. En la que sea opinada también por los stakeholders, como le llaman, o por los intereses alrededor del agua, que no son solo los del agua, que son también los de turismo, que son los de Zagarpa, los de energía. Yo quisiera preguntar si alguna de las dos iniciativas hizo alguna ronda por esos sectores también, el agua es transversal. ¿Alguna de las propuestas hizo esa ronda para ver, en el sector energético, o yo no me considero experta como para decir, es que esta es la verdad, ¿no? O sea, tenemos limitaciones y quizá también limitaciones que vienen dadas en primer lugar por tu propia formación. O sea, yo, por ejemplo, soy abogada y no me atrevería a opinar de cuestiones biológicas, por ejemplo, en torno al agua. Más o menos sé, ¿no? Pero no a dar una opinión o a criticar algo en ese sentido, ¿no? Entonces, se requiere opinión de expertos, pero no es que sea porque lo diga yo, que soy la experta, que algunos me consideren o no, esa es la verdad, tampoco es cierto, ¿no? Tampoco es cierto. Claro, me parece que falta mucho tiempo para dialogar y esto no se va a hacer en un mes. No. Entonces la Cámara de Diputados nos ha dicho ya cuánto tiempo da a la sociedad para platicar, o puede ser por tiempo indefinido y no se aceptaría una ley hasta que no estemos todos de acuerdo. Eso no lo sé, ¿no? Yo creo que nadie lo sabe. ¿Qué es lo que piensan los legisladores o las comisiones que están impulsando las audiencias públicas o los debates, si se le puede llamar, las audiencias? Lo que yo he visto en los medios es indefinidamente hasta que todos estemos de acuerdo, pero para eso sí se requiere una convocatoria amplia. No sé si nada más por una comisión o por el Congreso. Hacer la ronda que tú propones. Si no puede encabezar llamarlos a comparecer, digamos, a todos los actores empresariales, políticos, sociales, científicos, biólogos, investigadores, pueblos. A ver, trae a los yaquis al Colegio de México. ¿Has invitado a los yaquis al Colegio de México? No. Invítalos, porque esa es una historia real que hemos sufrido en los últimos 5 años en el noroeste de México, en el estado de Sonora, donde miles de trabajadores de 18 empresas transnacionales, solo miles, se benefician del agua que favorece su empleo, porque pone en marcha esas fábricas y esas empresas, fábricas de coches, de refrescos de cola, etcétera, ¿no? Pero a costa de generar un poquito de empleos en miles, se ha privado del agua a 1 millón de agricultores. Es una cosa desproporcionada, tremenda, con consecuencias sociales graves. Ahí tienes una historia real, que nos platiquen, si hubiese una ley que favoreciera ese tipo de circunstancias, ¿qué pasaría con México? ¿Por qué no invitas a los yaquis a que te platiquen su historia? Podríamos hacerlo, el foro, no tendríamos ningún problema. Te vamos a vincular con los yaquis para que te platiquen su historia. Yo iría más allá. Hemos tenido a los indígenas de Zongolica, por ejemplo, en el Colegio de México, hablando de la concentración de manantiales por familias, por ejemplo. O sea, en torno a la cuestión indígena hay muchas cosas que decir también. También hay castas dentro de ellos. También hay castas, o sea, yo no conozco y no me atrevería a opinar sobre la problemática de los yaquis. Conozco, lo que todo mundo conoce. Hay ahí unas concesiones. Habría que ver quién tiene las concesiones. Por eso empezar. Que vayan y te lo cuenten, que vayan y te lo cuenten. O cómo hay esos problemas también de agua, ¿no? Yo, por supuesto que reconozco que hay y que hay que respetar, y eso falta muchísimo o lo ignora, no dice nada, lo cual es un error. No es que el no decir nada es tan grave como el decir algo equivocado, ¿no? El que la iniciativa gubernamental, por ejemplo, no diga nada respecto a una gestión social que sabemos que existe en el país, o comunitaria, o este respeto, esta convivencia del ser humano, no todos, ¿no? Pero no todos, digo, de México, pero de ellos indudablemente sí, con la naturaleza y especialmente con el agua, y que sea omisa es un grave error, porque no puedes desconocer una realidad, porque no te va a funcionar después, vas a querer implementar la ley y te encuentras con que esto no lo había previsto, este no era el escenario que yo tenía, ¿no? Ahora, el querer ahora poner el país, también hay que ver, tenemos las condiciones para voltearlo de cabeza y decir,
ahora lo vamos a hacer totalmente opuesto a como se hace ahora, porque lo que estamos viendo es que no funciona. Ahora vayamos al modelo contrario. Yo estuve en Bolivia, por ejemplo, en Bolivia, que me suena muchísimas de las cosas, de las propuestas que están en la iniciativa ciudadana, al modelo de gestión. Muchas propuestas de Bolivia. He estado ahí discutiendo con ellos en términos de Ley General de Aguas y en términos de derecho humano al agua, y sí, es efectivamente, el agua está pública, en la Constitución, no sé qué, y cuando tú discutes con ellos ya en el trabajo, es muy difícil, ellos mismos te lo dicen, es muy difícil implementar esto que pusimos en la Constitución. Entonces, podemos hacer eso. ¿Quiénes son en México los que han presentado esa iniciativa ciudadana? Mencióname las 5 instituciones más fuertes que presentan. Son SEMDA. Es Agua para Todos, es una coalición. Una coalición integrada por ¿cuáles grupos? Hay investigadores, hay organizaciones sociales. ¿Pero podrías mencionar algunas de estas organizaciones? Pues están investigadores de la UNAM, de la UAM, SEMDA, como tú dices, que es una organización muy importante defensa, COMDA más bien, de defensa del derecho humano al agua. Y SEMDA es otra que también es de derecho al agua, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, también está participando. Greenpeace, casi la mayoría de las organizaciones internacionales, ONGs internacionales también. Ahora, de organismos empresariales que son los enemigos mayores, ¿no?, de transnacionales, ¿a quién habría que llamar, invitar y preguntarle, oiga, ¿por qué nos quieren quitar el agua? ¿Por qué ponen por encima sus empresas, por encima de comunidades enteras? ¿A quién hicieron la ley? O sea, yo preguntaría eso. Es que, mira, etiquetamos a veces de, no sé, yo tampoco lo sé, pero si hubiera un poder ahí, un poder empresarial a nivel transnacional, ¿a quién tendríamos que llamar? Mira, hay en México, como la mayoría de los países, tiene una estructura, ¿no? Y vías, que creo que puede ser el primer paso, no el Consejo único. Coordinador Empresarial, ¿no? Hay muchas organizaciones, Coparmex, esas son las empresariales. Hay más organizaciones también de la sociedad civil. Hay más Canacintra, habría que entrevistar. Muchos, ¿no? Vamos a preguntar a Canacintra y al Consejo Coordinador Empresarial si aceptan una entrevista. Y yo te agradezco a ti enormemente por haber venido. Judith, es muy importante lo que nos has platicado, nos has puesto la luz, nos has invitado a la mesura, al análisis a fondo, a hacer esta ronda de conversaciones con todos los actores sociales, políticos, empresariales, científicos, académicos, y creo que sí es muy importante. Sobre todo rescatar, si ninguna de las dos iniciativas ha presentado el plino o las desaladoras de agua como opción, pues hay que también entrevistar a los expertos en estas materias para allanar el camino y que se incluyan en estas iniciativas y se llegue a un buen fin con una ley general de aguas. Te agradezco enormemente, Judith, y estamos al pendiente de todo lo que en el Colegio de México se platique sobre el agua. También te vincularemos con los yaquis para que te cuenten su historia en relación al agua, que sobre todo está centrada en el tema del agua desde el punto de vista de derechos humanos, de organización social y de productividad en el campo, cosas muy importantes. ¿Sale? Muchas gracias a ti. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.